Nuevamente estamos ante un panorama catastrófico de incendios. En el país, en el continente y quizás también podríamos hablar del mundo. Pero nos vamos a concentrar en el país. Esta vez, fuera de los acostumbrados incendios a los que hemos asistido asombrados, sobre todo producidos por la mano del hombre, estos que quieren ampliar la frontera agrícola, la frontera minera, la frontera petrolera, la frontera maderera, estos jinetes del apocalipsis que han estado actuando de manera pirómana en la Amazonía y en el Chaco. Pero esta vez los incendios de manera expansiva se han intensificado en la zona subtropical de los Yungas, en Alto Beni, y está avanzando a Pilón Laja y al Tipnis, es decir, otra vez la zona tropical amazónica, y ha llegado hasta bordear Coroico y también otras regiones de Yungas de adentro como Irupana, lo que quiere decir que hay una expansión sin precedentes. Y esto último se ha debido al chaqueo. Es decir, a pesar de la sequía, sin tener conciencia de que el cambio climático tiene mucho que ver con la crisis ecológica provocada por el desbosque, la desforestación, la contaminación, la depredación y la destrucción de los ecosistemas, se ha actuado de manera irresponsable en relación a los chaqueos, y esto ha provocado estos incendios. Hay responsables, pues. Los responsables inmediatos son los que han chaqueado, y sabemos quiénes son. Son fundamentalmente interculturales, mal llamados interculturales, y colonizadores, que nunca han tenido una relación armónica con los ecosistemas, sino más bien destructiva, que se han convertido ahora en una especie de burguesía campesina, y ya no son campesinos, pero estos son los que destruyen y quieren seguir ampliando la frontera agrícola. Entonces están afectando no solamente al ecosistema subtropical y tropical, sino también están afectando a las comunidades indígenas que forman parte del territorio, que forman parte de la ecología del territorio. Pero esta vez, en la medida que se ha expandido y se ha desbordado el incendio, también los interculturales y los colonizadores están afectados. Es el momento que ellos tomen conciencia de lo que está pasando, de lo que es el cambio climático, para decirlo eufemísticamente, de lo que es la crisis ecológica, de lo que implica el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en los que ellos están insertos no solamente en los últimos gobiernos neopopulistas, mal llamados progresistas, porque de progresistas solo tienen el nombre, y obviamente ingresa en una especie de interregno corto ese gobierno de transición que pretendía volver al neoliberalismo, pero en realidad siguió el curso del mismo gobierno neopopulista anterior de Evo Morales Ayma. Pero antes estaban metidos en el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente los anteriores gobiernos, los de coalición y obviamente los desarrollistas también, solo que ahora en el contexto del cambio climático, en el contexto de la crisis ecológica, esas acciones depredadoras, extractivistas, adquieren efectos multiplicadores espantosos. Entonces es el momento de tomar conciencia, de parar
como decía Walter Benjamin, la locomotora desbocada. Para decirlo muy concretamente, el desarrollismo del desbocado, que en realidad es parte del discurso del capitalismo dependiente, que no ha salido nunca de la estructura dominante extractivista. ¿Por qué tenemos que tomar conciencia? Porque estamos asesinando el porvenir, estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo los ecosistemas, estamos destruyendo la región subtropical andina y el Amazonas y el Chaco, y también los valles, porque entra Tariquía, donde también se ha incinerado, y otros parques de los valles, como el Parque Tunari, donde constantemente los loteadores vinculados a los interculturales, mal llamados interculturales, colonizadores, que no tienen límite de ninguna clase ni escrúpulos para destruir, en la angurria de una acumulación provisional de capital, entonces también están afectados los valles. Y el incendio de Tariquía se debe precisamente a esta gente que está defendida y encubierta y protegida por el gobierno masista. Ellos son los destructores, los jinetes del apocalipsis, que se han convertido ya en un ejército de la destrucción apocalíptica. Entonces la situación es muy grave, no solamente porque se atenta contra el porvenir, atenta contra el futuro, porque estamos dejando un planeta inhabitable a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos y a los nietos de los nietos, lo que equivale a un extremo egoísmo de los hombres, porque no vamos a meter a las mujeres, porque son los hombres que dominan en una civilización patriarcal. Son estos hombres que de manera muy clara encarnan pues el apocalipsis por su guerra larga contra las mujeres a lo largo de 5.000 años de civilizaciones, y ahora en pleno cambio climático, en plena crisis ecológica, estos hombres son los que están destruyendo y asesinando la vida. Tenemos que parar la locomotora desbocada porque estamos obligados, convocados a defender la vida. Siguen quemando el bosque, se puede ver, mira, necesitamos fumigadoras, lo que queremos de que nos ayuden. Cuántos de cítricos se ha quemado también, papayales, platanales.
Luego, somos de la comunidad de San Juan de Posponendo, soy el cacique, ¿no? Más o menos como unas 3 semanas está quemando nuestro bosque y todo está quemando adentro. Necesitamos que nos ayuden por lo menos para traer fumigadora, pues también motosierra. Aquí estamos, grave siempre se ha quemado por hectárea nuestros platanales, citricales, todo está quemando aquí en Posponendo, ¿no? Eso yo quisiera de que nos, por lo menos algo nos manden, pues. Después vamos a verificar todo lo que están quemando nuestros productos. Ahorita estoy en el monte donde la entela de abajo están apagando, ¿no? Estamos con entre 5 personas aquí. Mis otros compañeros están en sus chacos, están apagando igual, ¿no? Con bidones, turriles, están llevando para que no queme sus productos. Hoy día tenemos eso, ya arriba ya está entrando ya, ¿no? Por el cerro ya también. Esas chispas dan miedo, pues. Mira, está viniendo a este lado esas chispas. Grábalo, Wendy, ¿no? Está avanzando para abajo. Creo que nos va a tocar quedarnos, dice él. Está avanzando acá la cagada. Ahí no ha quemado. Aquí, como se puede apreciar, un plátano entrando en brevedad, totalmente quemado. Aquí la comunidad Flor de Mayo, igual a los focos de incendio, todos los platanales quemados. Nuevamente, hermanos del municipio de Palos Blancos, hacemos o pedimos la ayuda correspondiente para poder sofocar con los incendios. Mire, estamos aquí, todos los comunarios de la comunidad, tratando de apagar porque a unos 2-3 metros ya se encuentra un platanal. Y este platanal, una vez que llegue el fuego, va a arder porque tiene harta hoja seco. Este es hoy martes 29 de noviembre. Pedimos a las autoridades que por favor se pronuncien para poder ayudar a los sectores alejados. La ampliación de la frontera agrícola. Bueno, esta tiene un límite o varios límites. Si vemos un mapa, entonces no puede crecer indefinidamente.
porque pasados ciertos límites se produce un boomerang. Es decir, en la medida que se rompe ciertos equilibrios con la ecología, con los territorios donde no hay agricultura, ni agropecuaria, ni ganadería, y donde obviamente tampoco las poblaciones han avanzado de una manera compulsiva. En la medida que existen esos territorios, llamaremos, para ilustrar solo metafóricamente, vírgenes, en la medida que se afecta esos territorios, a partir de un determinado límite, se produce el boomerang. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cambio climático, la crisis ecológica, va a afectar inclusive al espacio agrícola, al espacio de la agricultura, de la ganadería, de la agropecuaria. Es decir, se produce el desequilibrio. Entonces no se puede pues ampliar la frontera agrícola indefinidamente y de una manera compulsiva como se lo hace. Sabemos que cada año ha habido chaqueos, pero en la medida que estos chaqueos no han roto ciertos límites, a pesar que ya eran destructivos, porque se podía avanzar de otra manera, quizás de una manera más armónica, menos agresiva con la naturaleza. Entonces, en esa medida, en la medida de que antes no se rompían ciertos límites, no eran notorios los incendios de tal manera que se mostraran de manera expansiva e intensiva y destructiva, amenazando la vida, inclusive no solamente la vida de los árboles, de las plantas, de los animales, de las sociedades orgánicas, sino la vida del ser humano. Entonces hay límites, y esos límites tienen que ser respetados, porque si no estamos entrando no solamente a un boomerang, a un círculo vicioso de la muerte, sino que estamos acabando inclusive con aquello que se pretendía extender, que es la agricultura. Para decirlo eufemísticamente, eso que llaman los economistas de desarrollo, se acabó. Por lo tanto, es indispensable tomar conciencia del momento en el que estamos, que es la crisis ecológica, y que estamos además a punto de iniciar la era de la exterminación en la medida que pasamos los 2 grados de calentamiento. Y no olvidar jamás, de ninguna manera, que el cambio climático se debe precisamente a la destrucción de los bosques, a la contaminación atmosférica y también a la contaminación de las aguas y de las tierras, que se debe a la depredación. Es decir, estamos, quizás, como dicen los científicos, ingresando a la era del antropoceno, es decir, a la destrucción planetaria. Y si no acudimos a detener este avance a la muerte del planeta, de la vida y de las sociedades humanas, vamos a ser no solamente responsables de esta muerte, sino responsables de haber asesinado el porvenir para las generaciones que vienen. Y eso habla muy mal de este hombre que ha dominado durante 5 milenios, que ha instituido estas civilizaciones patriarcales, que ha avanzado de manera desbocada hasta lo que hoy conocemos como civilización moderna, que es la civilización capitalista. Si no paramos esta marcha
al abismo, no hay futuro. Por lo tanto, tenemos que no solamente tomar conciencia de la peligrosidad en la que nos encontramos, sino actuar de manera inmediata. Y por lo tanto tenemos que hacer una convocatoria a los pueblos y a las sociedades, no a los estados, porque son parte de los dispositivos de la muerte, de esto que han llamado desarrollo, que en realidad ha sido el avance de las huellas ecológicas, la marca de la muerte. Entonces, la convocatoria está inscrita en los síntomas del apocalipsis, que son estos síntomas del cambio climático, de los incendios devastadores, de las sequías y, por otro lado, de manera contrastante, de las inundaciones. Ese humo negro, hermano periodista, lo que se ve, ese es el sector de Bajo Inicua, entre San Roberto. Es totalmente, está, y peor con este ventarrón que está viniendo, yo creo más se están activando los focos de incendio, de fuego. Aquí, el día de hoy, martes, compañeros, nuevamente otra vez vuelve a arder ahí mismo en el sector de Pilón Lajas con la TCO y también en el sector de Vallehermoso. Se ha vuelto a activar nuevamente el fuego, uno de los fuegos, porque estaba ya no había fuego, pero ahora con este ventarrón que está viniendo nuevamente se ha vuelto a activar. Aquí, hermano presidente, a ver, está pasando en la comunidad de Simay. Ya es 3 semanas, hermano presidente, que estamos tratando de apagar y nada. A veces la impotencia de los comunarios ya nos lleva a hacer trabajos comunales. ¿Y más qué podemos hacer? Mira, ahorita estamos aquí en el área de protección de nuestro sistema de agua potable y estamos en un trabajo comunal. Eso es ahorita una parte, también tenemos otras partes que ya las plantaciones ya se han ido quemando. La civilización moderna, el sistema mundo capitalista que contiene la economía mundo y obviamente que contiene el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, es ecocida, es decir, que comete crímenes contra la naturaleza, contra la vida. Por otra parte, también es etnocida porque acaba con las culturas, sobre todo las culturas ancestrales y las culturas de las naciones y pueblos indígenas. Es genocida de dos maneras, de manera concreta y evidente cuando desplaza a las naciones y pueblos indígenas, cuando asesina a las naciones y pueblos indígenas, cuando reprime
la rebelión y la resistencia de las naciones y pueblos indígenas. Pero también es genocida de manera diferida, porque el genocidio se puede dar en un largo periodo. Entonces, estamos ante crímenes. Entre esos crímenes, los crímenes de lesa humanidad. El gran problema es que nadie para esto. Ni los gobiernos, ni los estados, ni el orden mundial, ni las organizaciones internacionales. Todos estos dispositivos son cómplices del ecocidio, del etnocidio y del genocidio. También del democracidio, porque es una manera de acabar con lo poco que se tiene de democracia, ya entendiendo que la democracia ha sido restringida durante la modernidad por esa invención de las representaciones y delegaciones. La democracia, en sentido pleno de la palabra, es autogobierno, autogestión. No hay posibilidades de democracia en estados. Los estados restringen la democracia, inhiben la democracia, usurpan la democracia y terminan asesinando la democracia. El otro problema es que parte de los pueblos y parte de la sociedad, sobre todo la sociedad institucionalizada, y diremos la parte del pueblo enajenada, aquella parte del pueblo que es clientela de las estrategias de convocatoria de los gobiernos, sobre todo los gobiernos neopopulistas que han optado por la forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces, parte del pueblo, parte de la sociedad son cómplices del asesinato de la vida y del porvenir. Ese es el problema, esta complicidad que supuestamente, aparentemente, legitima la acción de los gobiernos de los estados, de los organismos internacionales, que además hacen teatro político, se comportan de una manera hipócrita en la medida que dicen que defienden la democracia, que defienden los derechos humanos, que defienden los derechos de las naciones y pueblos indígenas, que se preocupan por el cambio climático, pero sin embargo sus prácticas hacen todo lo contrario. Es decir, es la manera más perversa de acabar con la vida, de destruir los ecosistemas. Esta es la manera más perversa de confundir a la otra parte del pueblo, que no necesariamente está comprometido en esta complicidad con la muerte. Visto el drama que ahora se ha convertido en tragedia, las sociedades y los pueblos están convocados a una movilización general para parar la locomotora desbocada, para salvar el porvenir y salvar la vida, salvar el planeta. Hay que liberar la potencia social, inhibida precisamente por los estados. A lo largo de 5 milenios, cuando ha habido resistencias, incluso explosiones, rebeliones, insurrecciones, cuando la potencia social se ha desbocado, esto ha durado un poco, muy poco, un momento de fiesta. Sin embargo, en la medida que el Estado ha vuelto y han vuelto los estratos dominantes, la casta política y las burguesías,
en la medida que las estructuras de poder se han restituido y han vuelto las dominaciones, en esa misma medida se ha restaurado lo que se ha derribado. Esa es la paradoja de las revoluciones, que cambian el mundo pero se hunden en sus contradicciones, restauran lo que han derribado y vuelven al camino de las dominaciones. Por lo tanto, la convocatoria a la movilización general es a salir del círculo vicioso del poder. Salir de la herencia patriarcal que ha sostenido a las civilizaciones que han implantado en la práctica y en la proliferación de sus instituciones una guerra larga contra las mujeres, que es una guerra contra la vida, contra los bienes comunes, contra la armonía de las sociedades humanas con el planeta, con los ciclos vitales.